en la parte de la experiencia, ¿ya? Ahora, empezamos. No se deben olvidar que es un precipitado, ¿no ven? Un precipitado es la forma, constituye un equilibrio heterogéneo. ¿Qué significa equilibrio heterogéneo? Que en una mezcla se pueden distinguir dos fases, una fase sólida, que es el precipitado mismo, y una fase líquida, que es la solución sobrante. ¿Está bien? Eso. Se distinguen las dos fases, sólido y líquido. Está definido por el KPS, todos los precipitados tienen KPS. Ya saben qué significa KPS, ¿no ven? Los precipitados, ya están viendo ahí, dice, pueden ser coloreados y de distintas consistencias. ¿Ya? ¿Qué más deben saber del fundamento teórico? Primero, ya saben, es heterogéneo, es un sólido, un precipitado es un sólido que se distingue bien del líquido, ¿no ven? ¿Y qué más? Que teóricamente se da cuando el valor de Q es mayor al KPS, ¿no ven? Y si fuese al revés, Q menor al KPS, no hay precipitado, ¿cierto? Así. Ese detalle nomás tienen que saber del laboratorio uno y qué es lo que ocurrió en las experiencias, fíjense. Experiencia número uno, formación de precipitado. Y esta es la experiencia 2. No, esto no es la experiencia 2, voy a cambiar el nombre acá. Se copió mal. Ya. Bien, en la experiencia uno, formación de precipitado. Ahora, ¿qué han visto ustedes en formación de precipitado? Como mediante una mezcla de dos reactivos, un ion metálico, cualquiera, ¿no? Puede ser plata, puede ser plomo, ¿no ve? Aluminio, cualquiera, que cuando se le agregaba ácido clorhídrico o sulfuro de sodio o carbonato de sodio o el mismo hidróxido de sodio, todos formaban precipitados por ahí, ¿no ven? Blanco, color café, color negro, color rojo. Eso es lo que tenían que ver, ¿no ven? Esa es la parte experimental, para recordar. Y en la experiencia 2 era acerca de la solubilidad del precipitado por la acción del calor, ¿no ven? ¿Qué es lo que han visto acá? Y esto es importante, y esto es lo que más va a entrar en su laboratorio, en su examen de laboratorio, la experiencia 2. Si recuerdan, se vieron tres reactivos, tres precipitados, cloruro de plata, cloruro de plomo o cloruro plumboso y yoduro de plomo, ¿no ven? Los dos primeros, si recuerdan, eran un precipitado de color blanco y el otro era de color amarillo. A ese color amarillo que proviene de la formación de precipitado yoduro plumboso, ¿qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe este color? ¿Cómo se lo llama comúnmente? ¿Cómo se lo conoce? ¿Qué otro nombre recibe aparte de llamarlo yoduro plumboso? ¿Recuerdan? Lluvia de Oh, oro. exacto, lluvia de oro. Ya saben, entonces una pregunta de examen puede ser así. ¿Está bien? El precipitado yoduro plumboso comúnmente se lo puede conocer por su color amarillo como lluvia de oro. ¿Está bien? Eso. Ahora, ¿qué más tienen que ver acá? Recuerdan, ¿no ves? Lo calentaron directamente al fuego, al mechero, lo llevaron. El primero era insoluble, no se ha disuelto. El tercero también era insoluble, no se ha disuelto, pero el del medio, cloruro plumboso, sí era soluble. ¿Está bien? El único precipitado soluble en calor, ¿quién es? Cloruro plumboso o cloruro de plomo. ¿Está bien? Eso, tómenlo en cuenta. ¿Está bien? Esto, o quienes participan en la solubilidad por la acción del calor, los tres. ¿Está bien? Anótense. Ahora, en cuestión a cálculos, ustedes vieron en su guía que había cálculos de solubilidad, ¿no ven? ¿Cómo se calculaba la solubilidad en partes por millón? Recuerden.
¿Se acuerdan que lo primero que se hace si el problema dice calcular la solubilidad de tal Y que sacar la compuesto? molaridad primero de la concentración. Vamos a disociar, ¿no ven? Exacto, vamos a disociar. El cloruro de plata se disocia en medio acuoso. ¿En qué? En plata más cloruro. Si quieren colocan el agua, si quieren no, ¿ya? Pero el cloruro de plata se disocia de esta forma, ¿no ven? Ahora, ¿qué ocupamos acá? Como el problema les va a decir, si es que hubiese, calcular la solubilidad, ustedes expresan esto de acá en términos de solubilidad, ¿está bien? En vez de escribir cloruro de plata, solo lo llaman S. En vez de escribir cloruro, solo lo llaman S. Así. Si fuese dos platas, sería 2S. Si fuese tres cloro, serían 3S. ¿Está bien? Así. Los expresan en términos de solubilidad, ocupan el KPS, aquí es igual a un KPS, concentración de solo productos, ¿no ven? ¿Qué productos tenemos? Los que están a la derecha. Plata multiplicado por el otro producto por cloruro. Ya estuvo. ¿Y qué más hacemos? Reemplazamos. El KPS es igual a la concentración de plata, que es S, de cloruro, que es S. Ambos multiplicándose. Eso. S por S. Listo. S por S, ya saben a qué es igual S cuadrado, ¿no ven? Queremos calcular solubilidad, entonces despejamos S. La S es igual al KPS, lo que ya está a la izquierda, y este exponente pasa al otro lado como raíz. Y ahí queda. Y solo hay que reemplazar el KPS. El KPS tiene que estar en dato, si es que hubiese. 1.9 por 10 a la menos 10. Así que reemplazando, ¿cuánto da? ¿Alguien tiene calculadora a mano o me invento un valor? 1,38 por 10 a la menos 5. Recuerden, estamos calculando solubilidad a partir de un KPS. ¿En qué unidad sale? Mol por cada litro, molar, ¿no ven? En esa unidad sale. Pero recuerden, eso no es partes por millón. ¿Qué es parte por millón? Miligramo por cada litro. ¿Y cómo obtenemos miligramos? Si esto está en mol. Peso molecular. Se requiere el peso molecular. Pesos atómicos 109 y 35.5. ¿Cuánto da? 144. Creo que 109. Peso atómico de plata. Es 108. 108. Y eso da 143.5 gramos mol. Eso vamos a ocupar. ¿Está bien? El peso molecular viene acá, según esto, dice que por cada un mol, por cada uno, hay 143,5 gramos. El humo lo coloco abajo por cuestión de simplificar. Tiene 143.5 gramos. Listo. Así tenemos gramos por cada litro. Está bien, pero no es la respuesta, tiene que ser miligramos, ¿no ven? Y para eso hacemos la otra conversión. Sabemos que un gramo tiene 1000 miligramos. De esa forma obtienen el resultado, miligramos por cada litro, que es lo mismo que decir partes por millón. ¿Cuánto da?
1,98. ¿Ya estuvo? ¿Listo? Tarea. Luego les paso el documento. Ya. Pasemos al siguiente. Por si acaso estamos repasando así para luego resolver un modelo de examen, ¿ya? Siguiente. Comportamiento de hidróxidos en función a su pH. ¿Qué es lo que deben saber acá? La clasificación. ¿Cómo se clasifican los hidróxidos en función a su pH? ¿Está bien? Se dividen en hidróxidos anfóteros y no anfóteros. Eso. Si es que pregunta por cómo se clasifica o cómo se divide los hidróxidos en función a su pH. De esa forma. ¿Está bien? Hidróxidos anfóteros y no anfóteros. Ahora, los no anfóteros, ¿quiénes son? Los no anfóteros son aquellos formados por la mayoría. Ahí lo dice, con cualquier tipo de hidróxido que ustedes vean son considerados siempre no anfóteros, excepto los metales alcalinos. Los metales alcalinos nunca van a ser precipitados. Y recuerden, esto es precipitado. ¿Ya? Ahora, en la parte práctica que vieron ustedes, solo mezclaron cualquier metal con hidróxido de sodio, ¿no ven? Que este daba sus oxidrilos para formar el hidróxido de cualquier metal como precipitado. ¿Así? Y en la parte de la experiencia 2 se ve esta parte de la clasificación. ¿Está bien? En la experiencia 2 ustedes han visto o han aprendido a reconocer un hidróxido anfótero de un no anfótero, a diferenciarlo. Les voy a completar un poco el cuadro, ¿está bien? La experiencia que era, fíjense, el hidróxido, en este caso como ejemplo, hidróxido de plomo, ¿está bien? Se le agrega uno ácido clorhídrico y al otro se le agrega hidróxido de sodio, ¿no ven? Al otro se le agrega hidróxido de sodio y solo tenían que ver si el sólido que estaban viendo ahí se disuelve o no. ¿Está bien? Si con ácido se disolvía el precipitado, si con ácido se disolvía el precipitado, era soluble, ¿no ven? Y ahora con hidróxido es lo mismo. Supongamos, había precipitado por acá y ustedes agregaron hidróxido y el precipitado aún permanece ahí, solo tenían que responder insoluble, ¿cierto? Si es que no se disolvía con hidróxido. Pero si se disolvía con hidróxido de sodio, desaparecían todo, entonces era soluble. Completando acá el cuadro, supongamos, dio soluble, 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 soluble. Todos los hidróxidos, por si acaso, con ácido siempre van a ser solubles. ¿Está bien? Pero con hidróxido es donde ustedes tenían que ver si era soluble o insoluble. Aquí eran insolubles. Ahora, ¿qué tienen que saber acá? Como todos los ácidos, los hidróxidos son solubles en ácido, a la mayoría se los considera hidróxidos no anfóteros. ¿Está bien? Pero ¿cómo se diferenciaban los no anfóteros, por si acaso? ¿Ya? ¿Cómo se diferenciaban los no anfóteros del resto que eran anfóteros? Aquellas sustancias que se disolvían tanto en ácido como en hidróxido de sodio en exceso, ¿está bien? Eran anfóteros. Y esa es la teoría de un anfótero. ¿Qué es un hidróxido anfótero? Aquel ion o hidróxido directamente, si quieren así, que se disuelve tanto en ácido como hidróxido de sodio en exceso. Eso es un anfótero. ¿Está bien? Aquel que se disuelve tanto en ácido como en base. Y el resto, fíjense, esto también va a ser lo mismo. Y el resto, que solo se disolvía en ácido pero no en hidróxido, que son la mayoría de los hidróxidos, son considerados hidróxidos no anfóteros, que es lo que decía la teoría, ¿no ves? Son la mayoría. ¿Ya? Eso. Se entendió esta parte de cómo reconocer hidróxidos anfóteros y no anfóteros.
¿sí? Sí, Anfótero, lo ambos. que se disuelven en ambos, ácido y base. Pero la base en exceso, porque si se agrega un poco, se forma nomás hidróxido, pero no se disuelve. ¿Está bien? No anfótero, todos aquellos que solo se disuelven en ácido, pero no en base. ¿Ya? Así. Puede entrar así en su examen. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son los iones que forman hidróxidos anfóteros? Plomo, aluminio, el estaño que estaba por ahí en su cuadro y el zinc, que no lo han visto, pero por si acaso, igual es. ¿Está bien? Esos cuatro ya son los anfóteros, por si es que entran en un examen. Listo. Siguiente laboratorio. Ahora acá. Disolución de precipitado. ¿Qué es lo que deben saber o estudiar de disolución de precipitado? Casi todo el fundamento, ¿está bien? ¿Qué función cumple el ácido clorhídrico en la disolución de precipitado? Solo trabaja como ácido, ¿está bien? ¿Qué función cumple el ácido nítrico en disolución de precipitado? Es también un ácido y a la vez es un agente oxidante porque tiene sus oxígenos para donar. ¿Está bien? ¿Y qué función cumple el agua regia? El agua regia es una mezcla de ambos, por si acaso, ácido nítrico y ácido clorhídrico. ¿Está bien? Es una mezcla de ambos. Si es que pregunta en el examen cómo está mezclado, en qué proporciones, 3 de ácido clorhídrico, 3 unidades de ácido clorhídrico y 1 de ácido nítrico. ¿Está bien? Es decir, 3 ml y 1 ml. Así. ¿Está bien? 3 y 1. Como ejemplo, 3 ml y 1 ml. O 300 ml y 100 ml. Así. De esa forma está compuesto el agua regia. ¿Qué función cumple el agua regia? ¿Cómo trabaja? Trabaja como ácido, como oxidante y también como acomplejante. 3 funciones. Eso no se olvida. Por algo era el más fuerte de todos, ¿no ve? Seguramente así les explicaron en el laboratorio. Como tiene 3 funciones, es más fuerte que el primero que solo cumple la función de ser ácido y el otro que solo es ácido y agente oxidante. ¿No ven? Y así. Uno era más fuerte que el otro. En las experiencias, ¿qué es lo que vieron? Solo ver si eran solubles o insolubles. Con sulfuro, estos eran los sulfuros que ustedes formaron. ¿Qué es lo que estaban viendo ahí? Primero, con ácido clorhídrico, los únicos solubles eran esos dos. El resto era insoluble. Insoluble, 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 insoluble. Así. Y como este de acá, el zinc, sulfuro de zinc y sulfuro de cadmio, eran insolubles con un ácido que prácticamente era débil porque solo tenía una función de ser ácido, con todos estos iba a ser soluble. No era necesario ocupar esto, ¿no ves? Pero con el resto que ocurría, con lo que era insoluble, ¿qué ocurrió? Fue insoluble acá, fue insoluble acá, perdón, al revés, fue soluble recién con ácido nítrico, soluble, obviamente por acá igual iba a ser soluble, pero el único insoluble con ácido nítrico era el mercurio. ¿Y qué ocurría acá? El agua regia era el único que podía disolverlo. Puede ser pregunta de examen, ¿ya? El sulfuro de mercurio solo se puede disolver ¿con quién? ¿Con quién se puede disolver? Agua regia. ¿Está bien? Así. Es el único que se disuelve con agua regia, pero no con ácido clorhídrico ni ácido nítrico. Solo se disuelve con agua regia. ¿Ya? Y todos los carbonatos basta con un ácido débil.
Soluble, soluble, soluble. Así. Los carbonatos son fácilmente solubles en cualquier tipo de ácidos. Este o este. Por eso solo se hizo la prueba con ácido clorhídrico. Bastó con ese, porque si no el cuadro iba a estar también ácido nítrico y agua regia. ¿Así? ¿Está bien? No se hizo los tres porque con el ácido nomás ya se disolvía. ¿Está bien? Eso. Ya saben entonces posibles preguntas acá y que deben estudiar. Esto y esto, lo de los carbonatos que se disuelven con cualquier tipo de ácido. ¿Ya? Y los colores, por si acaso, tienen que repasar. Los sulfuros, han visto, tienen olores desagradables por la presencia del azufre, ¿no ven? A huevo podrido. ¿Y qué más? Son colores oscuros, feos. Café, negro, verde pantano. ¿No ven? Plomo oscuro. Solo había uno que era diferente. El sulfuro de cadmio era amarillo. ¿Está bien? Y creo que este era blanco. Esos los colores no se olviden. Y todos los carbonatos son blancos, por si acaso, por la presencia de carbonato. Ya, espero se haya entendido. Si hay alguna duda, me avisan. Siguiente laboratorio. En formación de iones complejos, no tienen que estudiar mucho, no es tan importante la práctica, ¿está bien? Solo sus aplicaciones sí, pero lo que se ha visto en la práctica solo era formar complejos y demás, ¿no ven? Que igual se va a ver por acá. Ahora, ¿qué tienen que saber de esto? Su definición. ¿Qué es un complejo? Un ion complejo, una especie química cargada compuesta por un ion metálico, ion central. Eso. Deben saber nomás qué es un complejo. Es un compuesto que en su estructura tiene un ion central, que siempre es un metal, que se une a cierta cantidad de ligando. ¿No ven? Eso. Y con respecto a los ligandos, pueden ser dos tipos, moléculas neutras o aniones, o sea, carga negativa, pero nunca cationes, carga positiva. Lo vamos a poner acá la estructura. Un complejo está conformado con un metal, recuerden, el metal siempre tiene carga positiva, unido a cierta cantidad de ligando, lo voy a llamar L. ¿Está bien? ¿Qué deben saber de ese ligando? Ese ligando puede ser neutro, carga cero, como ejemplo el agua o el amoníaco. ¿Está bien? O puede ser de carga negativa, puede ser un anión, carga negativa, por ejemplo el cianuro, sulfocianuro, cloruro, así. Pero nunca puede ser positivo. ¿Por qué no puede ser positivo? ¿Alguien sabe? El ligando. ¿Por qué no puede ser positivo? Fíjense, ¿será que hay atracción si tienen la misma carga? Cargas positivas no tienen atracción y cargas negativas con positivos se atraen. Exacto, así. Polos opuestos se atraen y entonces sí existe formación de un compuesto o un neutro, porque el neutro a veces carece de electrones por ahí, no había bien orgánica, y este de acá a veces puede donar. Así, pero nunca iguales. ¿Ya? Preguntas de examen, por si acaso puede ser, pueden ponerles como trampa. ¿Está bien? Puede decirles, un ion complejo está formado por un ion no metálico. ¿Está correcto? No, ¿no ven? Es falso. O le puede decir, está conformado por un ion metálico central, bien,
unido a un ligando neutro o catión. ¿Correcto? ¿Qué dicen? Si en vez de anión dice catión, en ligando. No, incorrecto. Incorrecto. Eso no se olviden. ¿Ya? Entonces ya saben, los ligandos son neutros o aniónicos. Nunca son catiónicos. ¿Está bien? El átomo o ion central siempre es un metal. ¿Ya? Eso del laboratorio 4. Formación de iones complejos. Ahora, laboratorio número 5. Reactivos de grupo y reactivos específicos. Esta es una de las aplicaciones de complejo. ¿Está bien? Primero, ¿qué deben saber de reactivos de grupo y específicos? Fundamento teórico. Todo estudien. ¿Qué es un reactivo de grupo? Para empezar, puede llamarse también reactivo general. ¿Está bien? Ahora, un reactivo de grupo, lo dice acá, son aquellos que reaccionan con un conjunto de iones que poseen propiedades químicas semejantes. En resumen, un reactivo de grupo es aquel reactivo, aquella sustancia que reacciona con la mayoría de los cationes, con la mayoría. ¿Está bien? Así. En cambio, un reactivo específico carece, bueno, es selectivo, no va a reaccionar con cualquiera. A eso se refiere. ¿Se entiende, no ven? La definición reacciona de manera selectiva, no va a reaccionar con cualquiera. ¿Está bien? A eso se refiere. Y un reactivo específico presenta un cambio físico que cuando reacciona es fácilmente identificar los colores o el precipitado. Cuando reacciona con cualquier tipo de compuesto, con quien va a reaccionar. ¿Está bien? Ya saben, definición de reactivo de grupo, han visto al ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, al sulfuro de sodio, al carbonato de sodio. ¿Está bien? Eso han visto, ¿no ven? Esos eran los reactivos de grupo. En cambio, los reactivos específicos, si recuerdan, estaba la alizarina, el dimetil, gliosima, que se abrevia DMG. ¿Está bien? Estaba también el sulfocianuro de potasio, estaba también el sulfocianuro, el mismo sulfocianuro, pero unido a la acetona. También estaba el amoníaco. Y el último era el fosfato monoácido de sodio con tampón amonio. Esos son los reactivos específicos que han visto en esta práctica de acá. Les pregunto, tal vez ya estudiaron un poco, la lisarina, ¿de quién es reactivo específico? ¿De quién es? Ahí mismo lo dice. Al. Aluminio. Eso, así. El dimetilgliosima, ¿de quién es reactivo específico? Níquel. El sulfocianuro de potasio o sulfocianuro de sodio igual puede ser, ¿está bien? Esta parte casi no es importante, ¿ya? Pero mientras esté esto, sí, ¿ya? ¿De quién es reactivo específico? El sulfocianuro. Exacto, del hierro más 3.
Y el sulfocianuro mismo, pero con acetona, cobalto. El amoníaco, ¿de quién es su reactivo específico? Cobre. No, cobre. ¿Está bien? El fosfato monoácido con el tampón amonio, ¿de quién es reactivo específico? Era el último de esa experiencia. Magnesio. ¿Está bien? Eso no se olviden. ¿Ya? Aquí se formaba un complejo. La glicerina es una molécula grande, ya por si acaso, así que escribir el compuesto va a ser complicado. ¿Ya? El dimetilgliosima con el níquel creo que forma un precipitado. ¿Está bien? Que abreviado solo se une, ignoren la valencia. Así. ¿Está bien? Y ese es el precipitado que se va a formar. Pero no creo que les pregunte el compuesto formado. Y con este se forma el complejo, ¿no ven? Se requiere 6 y la carga total es -3 y esto se anula. Ese es el complejo formado. Creo que ya lo han hecho igual en sus cuestionarios, ¿no ven? Las reacciones. ¿Qué color tienen? Color rojo, color rosado, color rojo sangre, color rosado, pero con anillo azul, ¿no ve? Que le daba la acetona. Y este de acá, azul eléctrico. Y aquí era un color blanco. Blanco precipitado. ¿Ya? Eso. Ya el compuesto investiguen. Lo tienen en su cuestionario. O en sus esquemas igual. ¿Ya? ¿Se entendió? En el examen les va a preguntar así directamente. La glicerina es un reactivo específico para la identificación de quién. Les puede poner como inciso cualquiera de esos. La respuesta correcta, aluminio. ¿Está bien? Así. Ahora, ¿qué más puede preguntar de otra forma? Por ejemplo, el hierro más 3, el ion férrico. Su reactivo específico es, les puede poner cualquiera de esa lista. ¿Cuál es su reactivo específico? Sulfocianuro. ¿Así? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Ya. No se olviden entonces de esta práctica, estudiar reactivos de grupo específicos, la definición que tiene y quiénes son los reactivos específicos y para quiénes son. ¿Está bien? Interferencia y enmascaramiento. En esta práctica de acá, tienen que saber que es también una interferencia y qué es un enmascaramiento. ¿Qué es una interferencia? Aquí lo dice. Es cuando cualquier sustancia diferente al analito, analito es la sustancia de interés, ¿está bien? Altera, enmascara o disminuye o intensifica la reacción química esperada. Por ejemplo, hace rato hemos dicho que el hierro, el cobalto, hemos dicho que el cobalto con el sulfocianuro de potasio formaba un color rosado, ¿no ven? ¿No ven? Con sulfocianuro. Esto formaba un color rosado. Pero el sulfocianuro también era un reactivo específico del hierro, si recuerdan. Que con sulfocianuro se detectaba un color rojo sangre. ¿Qué pasaría si yo tengo en una mezcla cobalto
unido también en esa mezcla al hierro. Y a esto yo le agrego sulfocianuro de potasio. ¿Qué color van a ver? ¿Rosado o rojo sangre? Rojo vino. Rojo sangre. Es rojo sangre, ¿no ven? ¿El rosado se va a notar en esa mezcla? Porque este reacciona con los dos. ¿Se va a notar el rosado? No, porque el rojo sangre es más fuerte. El rojo sangre es un color fuerte, ¿no ve? Impide que el rosado, el color rosado, se pueda observar. ¿Y qué es una interferencia? ¿Qué es un interferente? Es una sustancia diferente al analito. Digamos, yo aquí yo quería determinar cobalto, pero me está estorbando el hierro. El interferente es el hierro, ¿no ves? Por el color que tiene. ¿Cierto? Así, eso es lo que trata de decir la definición. Induciendo errores en la identificación cualitativa o determinación cuantitativa. ¿Ya? Ahora, recordemos esto de acá. Teníamos esa mezcla de cobalto con hierro. ¿Quién era el interferente? ¿Quién es el interferente? El hierro. ¿Está bien? Así que en las preguntas de examen les puede decir lo mismo. En la práctica de interferencia y enmascaramiento, el interferente del cobalto es... ¿Quién es el interferente? Ahí está. El hierro. ¿Ya? Así. O de otra forma, les puede preguntar, en la práctica de interferencia y enmascaramiento, ¿el hierro interfiere a quién? ¿A quién interfiere el hierro? ¿A quién va a interferir el hierro? Cobalto. Al cobalto. ¿Así? ¿Está bien? Eso. Ahora, ¿cómo se elimina un interferente? Ahí viene la otra definición, enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento? Es un proceso mediante el cual una sustancia interferente se transforma químicamente de manera que no participa en las reacciones posteriores. O sea, en resumen, enmascaramiento significa eliminar al interferente. Por eso dice, de manera que no va a participar más en las reacciones posteriores. Enmascarar, ya saben entonces, significa eliminar. Hacer que este interferente reaccione primero para que no vuelva a reaccionar después. ¿Está bien? Ahora, la pregunta aquí, ¿qué les puede preguntar? Digamos, ya ustedes saben que el interferente es hierro. ¿Qué se hace con un interferente? Se lo tiene que enmascarar. ¿Está bien? Métodos de enmascaramiento. Por aquí lo va a decir. O no dice por acá. No dice. Ya, ¿qué es en métodos de enmascaramiento? En enmascaramientos hay varios métodos, por si acaso, por formación de precipitado, por formación de iones complejos. ¿Está bien? El método más común de enmascaramiento es por formación de complejos. ¿Está bien? Por formación de complejos. O sea, vamos a formar un complejo con este hierro, agregando una sustancia. Ya, repasemos. El interferente del cobalto es el hierro. Ahí está. ¿Qué se hace con un interferente? Se lo enmascara, ¿no ves? Se lo enmascara haciendo que se forme un complejo. ¿Ya? Así. ¿Qué reactivo hace que el hierro se enmascare, forme un complejo? ¿Cómo se enmascaraba el hierro? Con fluoruro de sodio. Ese es el reactivo enmascarante que elimina al hierro, a ese interferente. ¿Está bien? Así, nada más. Ahora, no solo era esa práctica,
también había una mezcla de cobre y cadmio. Cobre y cadmio. El cobre, cuando este reaccionaba con su sulfuro de sodio, presentaban colores característicos. El sulfuro de cadmio, la mezcla de esto, formaba un precipitado amarillo. Y este formaba un precipitado café. Si yo mezclo o tengo esta mezcla, cobre y cadmio, y a esto le agrego sulfuro de sodio, ¿qué color va a dominar más, el café o el amarillo? Recuerden, este reacciona con los dos. El café, El El café. café. El café del cobre, ¿no ven? ¿Se va a notar el amarillo? no, No, poco se va a notar, capaz ni se note. ¿No ven? Dependiendo a cuánto agregue. ¿Quién interfiere a quién? ¿Quién interfiere a quién? El cobre. El cobre, en esta Interfiere práctica, en el cadmio. ¿sí? Es el interferente. ¿De quién es el interferente? El cobre del cadmio. ¿No ven? Así. Ya saben, en el examen también les puede preguntar. En la práctica de interferencia y enmascaramiento, el catión o el metal que interfiere al cadmio es el cobre. Como trampa les puede poner es el cobalto. ¿Estará correcto? no, 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 No. ¿verdad? Es el cobre. ¿Ya? Ojo, lean bien, ¿ya? El interferente es el cobre. ¿Qué se hace con un interferente? Se enmascara. ¿Está bien? ¿Cómo se va a enmascarar el cobre? Agregando a la reacción, antes de agregar sulfuro de sodio, se agrega cianuro de potasio o cianuro de sodio. Recuerden, esta parte no interesa. ¿Está bien? Basta con ver cianuro, puede ser de sodio o de potasio, ¿está bien? Cualquiera de esos, pero que esté el cianuro. Voy a poner como ejemplo cianuro de potasio, ¿ya? El cianuro es el reactivo que enmascara al cobre eliminando esa interferencia. ¿Está bien? Así, eso no se olviden. ¿Se entendió esta práctica? Sí. Así. Listo. el cianuro es el que enmascara al cobre, dice, ¿no? Sí, el cianuro enmascara al cobre. ¿Está bien? Y así se elimina la interferencia. El fluoruro de sodio enmascara al hierro. ¿Ya? Ahí está, por eso puse la flecha, ¿ya? Porque se guíen luego. Eso. Ahora, reacciones redox. ¿Qué tienen que saber de reacciones redox? Un poco del fundamento teórico. Aquí es algo que ya han visto más antes, que es una oxidación. Una oxidación es el proceso en el cual una especie cualquiera pierde electrones, ¿no ven? Oxidar significa perder electrones. Reducción, ¿qué significa? Ganar electrones, ¿cierto? Ahora, ¿qué más deben saber? Cuando un compuesto se está oxidando, a ese compuesto se lo llama agente reductor. ¿Está bien? Entonces no se olviden, compuesto que se oxida recibe el nombre de agente reductor. Compuesto que se reduce, ¿qué nombre recibe? Agente oxidante. ¿Así? ¿Se entiende la definición? Vamos a leer eso ya. Ahora, en el análisis cualitativo, todas las reacciones redox son fundamentales, ya que la transferencia de electrones suele venir acompañada de cambio físico. A lo que quiere decir es que toda reacción
siempre sufre cambios de oxidación y reducción. Siempre hay uno que se oxida y hay otro que se reduce. A eso se refiere. ¿Está bien? Y en el proceso va a haber cambios físicos. Se van a notar cambios de colores, formación de sólidos, precipitados, de gases y demás. ¿Está bien? ¿Qué han visto acá? ¿Recuerdan el sodio metálico? Agregaron agua. ¿No ven? Esta reacción produjo hidróxido de sodio. Eso es lo que han visto. El sodio, fíjense, pasó de 0 a +1. ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Si pasó de 0 a +1. Más hidrógeno. ¿Qué pasa con el sodio si pasó de carga 0 a +1? ¿Es oxidación o es reducción? Si su valencia aumenta, se llama oxidación. ¿Está bien? Se oxida porque ha aumentado su valencia. Así en términos sencillos, cuando la valencia aumenta se llama oxidación. Ahora, aquí estamos viendo al hidrógeno con carga 0. Cuando está un elemento solo, no importa cuánto tenga, pero si está solo nomás, siempre su carga es 0. Pero acá es siempre +1. ¿Qué le está ocurriendo al hidrógeno? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Reduciendo. Se reduce, ¿no ven? Cuando la valencia disminuye porque pasó de 1 a 0, se llama reducción. Se reduce. Se reduce. ¿Está bien? Ahora, ¿el sodio qué? ¿Agente oxidante o reductor? Eso deben saber. Muy bien, Reductor. es un agente reductor. Lo dice la definición, ¿no ven? Fíjense, todo compuesto que se oxida, o sea, que pierde electrones, se lo llama agente reductor. ¿Ya? Y el agua, porque todo el compuesto en sí va a ser, el agua es agente oxidante o reductor. Oxidante. Agente oxidante. Así, porque el hidrógeno del agua se ha reducido. ¿No ve? Y todo compuesto, especie química que va a perder, va a ganar electrones, se lo va a llamar agente oxidante. Así. Eso es la definición. Todo compuesto que se oxida recibe el nombre de agente reductor. Todo compuesto que se reduce recibe el nombre de agente oxidante. No solo vieron esto, también en esta práctica vieron la siguiente reacción: permanganato de potasio con ácido clorhídrico. También vieron permanganato de potasio con hidróxido de sodio. Y a todo esto añadido el peróxido de hidrógeno. ¿No ven? Eso han visto. ¿Qué ha ocurrido acá? ¿Qué valencia tiene el permanganato, el manganeso en sí? ¿Qué valencia tiene? Se llama permanganato. 7. 7. Y si ustedes se fijan, la valencia 7 es el máximo, el número máximo que han visto, ¿no ven? En estados de oxidación. ¿O hay un +8? No.
Es el máximo, ¿no ve? Es decir, este permanganato, manganeso específicamente, en una reacción nunca va a pasar a manganeso más 8. No existe eso. O sea, nunca va a aumentar su valencia. ¿Qué significa aumentar valencia? Nunca se va a oxidar. No puede aumentar más su carga. Tiene que disminuir, ¿no ve? Puede ser un 6, puede ser un 4, puede ser un 3 o puede ser un 2, que son sus valencias del manganeso. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea que el permanganato de potasio nunca se va a oxidar. Este siempre en una reacción se va a reducir. Se reduce. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Entonces, el permanganato se reduce. ¿Es un agente oxidante o reductor? ¿Qué es si el permanganato se va a reducir sí o sí? Un agente oxidante. Puede ser pregunta de examen, ¿ya? El permanganato en la práctica de reacciones redox es un agente oxidante o agente reductor. ¿Cuál es la respuesta? Agente oxidante. ¿Está bien? Ahora, no solo eso, también acá se ha formado oxígeno molecular. ¿Está bien? Como es solo oxígeno, tiene carga 0. Y aquí estamos viendo que hay un oxígeno con carga de menos 1, perdón. El oxígeno en los peróxidos es de carga -1. ¿Qué le ocurre al oxígeno? De -1 pasó a 0. ¿Se está oxidando o se está reduciendo? De -1 ha aumentado su valor a 0. ¿Se oxida o se reduce? Si su valor aumenta. Sí. Se oxida. El oxígeno del peróxido de hidrógeno se oxida. Y si se oxida, ¿qué agente es? Lo opuesto, reductor. ¿Así? Pregunta de examen igual. El peróxido de hidrógeno en la práctica de reacciones redox es un agente oxidante o reductor. Reductor. ¿Está bien? Así. Y lo mismo acá. Tiene las mismas funciones. Oxidante y agente reductor. Eso, no se olvide. Ahora, con respecto a las valencias. Por si acaso acá el manganeso pasa a valencia +2. De +7 pasa a +2. ¿Por qué? Porque resulta que el ácido clorhídrico también es un agente reductor. ¿Está bien? Dos agentes reductores. ¿Qué hace un agente reductor? Disminuye la valencia del otro compuesto. Por eso de +7 pasa a su mínima valencia al manganeso, que es +2. ¿Está bien? Eso. Y acá, por si acaso, el hidróxido de sodio es un agente oxidante. Tiene oxígeno para ceder. ¿Está bien? Es un agente oxidante. Y los otros dos es agente oxidante y reductor como el anterior. ¿Está bien? Pero aquí el hidróxido de sodio es agente oxidante. Este es agente oxidante, el permanganato. Este también es agente oxidante. Y el peróxido de hidrógeno era un agente reductor.
Dos agentes oxidantes y un agente reductor. El permanganato de potasio pasa de valencia 7 a una valencia intermedio, dependiendo de la cantidad que se agregue de esto. Comúnmente este pasa a más 6. Va a disminuir nomás a una unidad. ¿Está bien? E igual va a formar oxígeno por si acaso. Más oxígeno. Y los otros compuestos más que hay por acá, ¿no veo? Aquí puede ver cloruro de potasio más agua. Así. Y aquí va a haber tal vez esto en forma de manganato de potasio y manganato de sodio también va a haber por ahí. ¿Ya? Eso ya es un complemento. Lo importante es que va a haber manganeso más 6 y en el otro manganeso más 2. ¿Se entendió? No se olviden las valencias del manganeso. El manganeso pasa de más 7 a más 2 cuando se agrega peróxido de hidrógeno en medio ácido. Y si es medio básico, pasa a más 6. Ya. Ahora, respecto a las marchas analíticas. Marcha analítica del grupo 1. ¿Qué deben saber acá? ¿Quién es el reactivo de grupo? Hola. Hola. Sí, ¿Me escucha? Sí, sí, ¿No se ha cortado? no, para nada. Ay, ay, ay. ¿Por qué? No da mi opción de escribir. Ya. Ahora sí. Bien, en la marcha analítica del grupo 1, ¿qué deben saber? ¿Quién es el reactivo de grupo utilizado? ácido clorhídrico, ¿Sí? Reactivo de grupo es el ácido clorhídrico. ¿Qué cationes forman parte de la marcha analítica del grupo 1? plata, plomo y mercurio. Exacto, plata, plomo y mercurio. Eso forman parte de la marcha analítica del grupo 1. ¿Está bien? No se van a olvidar, ¿no ven? Ahora, por si acaso, la plata va a estar en qué reactivo específico se utiliza para identificar plata. Eso también deben saber. Reactivos específicos. ¿Qué reactivo se utilizó para identificar plata? Ahí les pillé. No estudiaron, ¿no ven? ¿Qué reactivo se ocupó para identificar plata? Amoníaco más ácido nítrico. Eso se ha ocupado. ¿Qué reactivo específico se ocupó para determinar o confirmar que hay plomo en esa mezcla? Yoduro de potasio o cromato de potasio. Eso se ocuparon. Cualquiera de los dos. ¿Está bien? Esto significa que estos dos se han ocupado.
¿Está bien? Aquí cualquiera de los dos. Y el mercurio no tuvo reactivo específico, se ha separado del resto nomás. ¿Está bien? Así. Ahora, nada más, eso deben saber. ¿Todo bien aquí? Solo eso anótense. Ahora, siguiente. Grupo 2. ¿Qué cationes? ¿Cuál es el reactivo específico? De grupo, perdón. Sí. Reactivo de grupo utilizado en la marcha analítica del grupo 2, sulfuro de sodio. Pero por si acaso, también se puede ocupar ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. ¿Está bien? Pero el más ocupado es este de acá. ¿Ya? Voy a poner O. Pero el más ocupado es ese. Cationes que forman parte de la marcha analítica del grupo 2. 2A, por si acaso, que es el que han visto en el laboratorio. ¿Quiénes son? Mercurio, cadmio y cobre. Esos. ¿Está bien? No se olviden eso. Ahora, sus reactivos específicos. ¿Cómo lo han identificado? ¿Qué reactivos específicos ocuparon para determinar mercurio? ¿Qué saben del mercurio? Que solo se disuelve en agua regia. ¿No ven? Eso es lo que saben. Solo se disuelve en agua regia. ¿Está bien? El mercurio con el agua regia se disolvía y luego se agregaba por ahí el óxido de plomo, creo. Sí, ese de ahí, dióxido de plomo. Eso se agregaba para confirmar que hay mercurio ahí presente. Primero, teóricamente, si es un precipitado, el agua regia era el único que lo disolvía. Recuerden la anterior práctica. Y como está en su forma iónica, para formar un precipitado se agregaba hidróxido de plomo. Así. Eso. Y para identificar el cadmio, ¿qué es lo que se hacía? Primero, el cobre. El cobre se identifica con su reactivo específico, que es el amoníaco. Pero el cadmio estaba en una mezcla con cobre. El cobre era el interferente. ¿Qué se hacía con el cobre? Voy a escribir acá. Interfiere cobre. Y para eso se agrega Sí, más caro. cianuro. Exacto. Se agrega cianuro de potasio, cianuro de sodio, ¿no ven? Y recién su reactivo específico para confirmar que había cadmio es sulfuro de sodio nuevamente. ¿Está bien? De ahí es su reactivo específico. Eso. Hasta ahí avanzaron, ¿no ven? Todos. Sí. O no. Yo creo que sí. Sí. Ya. Ahora sí, me esperan. Vamos a resolver un modelo de examen. Lo voy a subir ahorita.